bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Estaba viendo los últimos datos, 114.877 contagios, 382 fallecidos. La cifra de fallecidos sigue siendo importante, pero ya saben que es la última en bajar, ¿no? Los contagios, las UCIs, los fallecimientos. Bueno, estamos ya en finales del mes de enero, se nos plantea un nuevo escenario. Hace dos meses que no hablamos con nuestro neumólogo, si nos lo permite llamarle de cabecera, el neumólogo al que acudimos desde prácticamente el inicio de la pandemia para saber toda la actualidad del COVID y hoy también de la gripe, porque ya estamos en época. Creo que fue el 13 de diciembre que se empezó oficialmente ya la temporada, por así decirlo, de gripe. Así que vamos a hablar con nuestro neumólogo de cabecera, con el doctor Francisco Roy Vázquez, médico neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y luego, como siempre, también abordaremos la actualidad de diversos temas relacionados con la salud con el doctor Guerola y con el profesor Ayue. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Esto es Salud y Calidad de Vida. Hemos llegado, según cifras oficiales, a los 9 millones de contagiados en España, que evidentemente somos más, porque desde que hay test que podemos comprar ahora ya a un precio bastante razonable en farmacias, pues hay mucha gente que no da el positivo. Sigue habiendo, evidentemente, personas asintomáticas, otras que se pierden por el camino. Yo no sé si con esto vamos a conseguir ya la inmunidad de grupo, la gripalización que se está hablando, un término que a mí personalmente no me parece acertado. Ahora veremos qué opina el experto. Doctor Roy Vázquez, don Francisco, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, un saludo. 2 meses porque en diciembre prácticamente hicimos muy poquitos programas y en enero también empezamos después de Reyes, pero han pasado 2 meses de la última charla que mantuvimos con el doctor Roy Vázquez. Ya hablamos de Omicron porque ya estaba, pero dígame la verdad, todos creíamos que la Navidad iba a ser mucho mejor que la del 2020 y realmente creo que ha sido peor que la del 2020. ¿Le ha sorprendido? Esta explosión de contagios que nos ha traído Omicron, afortunadamente no graves en la mayoría de casos? ¿Le ha sorprendido, doctor? Bueno, a mí quizá lo que más me ha sorprendido no ha sido el tema de los contagios, ¿Sí? Porque más o menos ya las informaciones que teníamos de las características de este virus, ¿Sí? Pues ya nos estaban avisando y alertando de que era una variante bastante contagiosa, ¿no? Uh-huh. Quizá lo que más nos ha sorprendido, y quizá vamos a ponerlo entre comillas de una forma gratificante, es que no era tan grave como se esperaba que lo fuera. Sí. Es decir, eso es quizá con lo que yo me quedo de esta variante, que a pesar del gran número de contagios que ha habido, que no haya producido tantas muertes como a lo mejor se hubiera podido esperar que hubiera ocurrido, porque si no, la situación habría sido realmente dramática. No, seguro. Bueno, ya a día de hoy, a ver, que levante la mano el que no tenga algún familiar directo, amigo, conocido o compañero de trabajo que no esté ahora mismo en cuarentena por COVID o que lo haya pasado en los últimos 15 días. Creo que seríamos pocos los... Bueno, yo no levantaría la mano porque yo he tenido COVID en la familia. De momento me he salvado, doctor Roy Vázquez, pero conozco en el trabajo, conozco en la familia y conozco evidentemente amigos que lo están pasando. A mí lo que me interesa saber es, a finales de enero del 2022, ¿cómo están los médicos preparados ya para...? Es decir, si alguien entra ahora porque necesita ser hospitalizado, si alguien necesita lamentablemente ir a una UCI,
¿Están ustedes ahora bien preparados? ¿Sabemos ya perfectamente cómo actuar? ¿Qué tratamientos, qué fármacos, qué anticoagulantes hay que ofrecer a esos pacientes para que la gravedad y la estancia hospitalaria sea la menos posible? Sí, evidentemente en estos 2 años ha habido un importante avance Ujú, en el ujú. tema terapéutico, Sí, incluso fíjate que la variante Omicron, siendo tan reciente, porque estamos hablando prácticamente de 2 meses o 2 meses y medio, sí. que está ahí circulando, pues ya tenemos cierta evidencia de qué medicamentos son útiles con esta variante. No estoy hablando de las vacunas, sino que estoy hablando del tema de los fármacos antivirales, de la utilización también de anticuerpos monoclonales. Es decir, que ya tenemos un conocimiento mayor de qué fármacos podemos utilizar en estos casos, ¿no? Lo curioso también en este momento es que un gran porcentaje de pacientes que están ingresando no ingresan con neumonía COVID, que era algo que veíamos con las otras variantes, especialmente con la Delta, Ujú. sino que digamos que ingresan con un cuadro de una determinada patología, la que sea, pero que durante el ingreso o durante la entrada en urgencias se les hacen pruebas COVID y dan positivos. Es decir, y que eso ya lo tenemos que etiquetar como un caso COVID, Ujú. pero no es el motivo principal de ingreso. No sé si me explico, es decir, que Sí, al sí, final sí, sí. eh, La persona acude por otros síntomas, por otra sintomatología, creyendo que tiene, pues qué sé yo, una gastroenteritis, por ejemplo, y en las pruebas que se le hacen sí, da positivo de COVID. sí, Sin que esa persona lo supiera, evidentemente. efectivamente. O sea, un gran porcentaje de los pacientes que están hospitalizados no están con neumonía. También es importante recalcar que aunque los pacientes ingresan en el hospital, están menos graves de lo esperable, ¿no? Es decir, la estancia hospitalaria se está reduciendo, Sí, los pacientes responden mejor a los fármacos y, bueno, ese promedio de estancia, tanto en UCI como en planta, sí. al ser más corto, ya nos está diciendo que la enfermedad es, digamos, más manejable, por lo menos en este momento. Eso evidentemente, vacunaciones, conocimientos que ya también los médicos y los urgenciólogos, ¿no? Pues saben cómo actuar. Es que hace 2 años no había ni EPIs. Es que ahí parece que hablemos de la Mm. prehistoria, pero es que hace solamente 2 años de esta temática. Hablando de las vacunas, doctor Ruiz Vázquez, ¿no cree usted que con esta variante que se ha saltado por el arco del triunfo las vacunas, porque también los vacunados se infectan e infectan, contagian o se contagian. Igual que la gripe, de la que ahora hablaremos, la gripe cada año cambia la vacuna de la gripe, cepas distintas, ¿no? Que luego se da en la diana o no se da en la diana, o sea, se acierta o no se acierta. Claro, las vacunas, el que se vaya a vacunar mañana le inocularán la vacuna de diciembre del 2019, enero del 2020. Yo pregunto, sé que es un tema controvertido. ¿No habría que actualizar la vacuna? ¿No habría que Bueno, ponerla enero del ese es, 22 en el contexto que estamos a día de hoy? a ver, ese es un tema que se está ya planteando y está, digamos, en la mesa de Sí. los laboratorios, ¿no? Pero todavía no tenemos, digamos, suficiente evidencia científica de que se tenga en este preciso momento que poner en marcha una vacuna específica frente a la variante Omicron. Porque el objetivo va más allá, es decir, que las vacunas o las futuras vacunas que se vayan a utilizar tengan un campo de espectro más amplio, es decir, no pensando en la variante Omicron, que ya hemos visto que sí, que efectivamente es muy contagiosa, pero no es tan grave. eh, Hay que pensar en otras variantes que puedan surgir en el futuro. Y entonces habría que trabajar en la línea de Sí. utilizar otros tipos de diseños de vacunas que nos ofrezcan, digamos, esa protección frente a la posible aparición de nuevas variantes.
Y no solamente eso, sino también con el tema de los fármacos antivirales, porque la administración precoz de un fármaco antiviral, Claro, claro. como ya tenemos experiencia en el caso de la gripe, pues también puede reducir la gravedad de la enfermedad. Claro. Yo espero esos fármacos, pero esos fármacos que no solamente sean de uso hospitalario, sino esos fármacos que yo pueda ir a la farmacia de aquí al lado y comprarlos, Ujú, como cuando tengo la gripe. Y también espero la vacuna esterilizante, doctor Roy. ujú, Esa vacuna ujú. que no, que yo no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión con usted. Yo creo que la de intranasal, por un sentido lógico común, yo no soy médico, no tengo ni idea de eso, yo soy periodista, pero parece que sería lo más lógico, ¿no? Que la entrada, si el virus entra por las fosas nasales, pues ya poner el cerrojo ahí en la entrada, ¿no? Sí, vamos a ver. Este es un tema que se está también tratando bastante, Mm, porque se está investigando si realmente podemos esperar tanto de la vacuna por vía nasal. Ya sabemos que la vacuna actual es una forma de administración sistémica, pero que la puerta de entrada del virus no es sistémico, ujú, sino nasal. sí. Y entonces lo que te llama, digamos, lo sensato sería pensar en utilizar una vacuna que actúe, digamos, a nivel local, es decir, por la puerta de entrada del virus. Y parece que probablemente esta forma de administración pueda ser la que se lleve en el futuro, la que se utilice en el futuro, más que la vacuna de forma sistémica. Eh, digamos que la vacuna por vía nasal frena la puerta de entrada y probablemente sea más eficaz para, para bloquear la entrada del virus. Con la vacuna que estamos administrando actualmente, lo que pasa es que no estamos impidiendo la entrada del virus. Es decir, el virus va a entrar y ya una vez dentro del organismo es cuando las vacunas actuales empiezan a hacer su función. De ahí que probablemente de lo que nos estamos quejando actualmente es de que ese es el motivo por el cual las vacunas no frenan la transmisión, pero sí, digamos, evitan que aparezca un caso grave o la muerte del paciente. Por tanto, la vacuna intranasal pues probablemente sea muy eficaz también para frenar la transmisión. Yo, doctor, sé que estas preguntas, la que le voy a hacer no se le hace a los amigos, pero permítamela. Usted está en una comunidad, está usted en Madrid, donde no ha habido ninguna restricción, que Uh prácticamente no ha -huh. habido ninguna restricción. Yo lo hablo desde una comunidad que todavía tenemos restricciones, a pesar de que este fin de semana se van a quitar algunas, se quitaron otras, pero seguimos teniendo el pasaporte COVID, por ejemplo, o seguimos teniendo el ocio nocturno totalmente cerrado. Visto lo visto, ya sé que a toro pasado, pues todos somos Manolete, pero visto lo visto, las comunidades que han tomado, y esta es la pregunta que no se le puede hacer al amigo, que han tomado estas medidas, comparado con la situación que han tenido otras comunidades que no han tomado ninguna medida, ¿realmente eran necesarias? Eh, bueno, vamos a ver, yo te puedo contar un poquito lo que ha pasado en Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica sabemos que fue el país donde nació, donde brotó y se aisló del tema de Omicron. Sí. Y cómo han sido capaces ellos de frenar la expansión de Omicron. En poco tiempo, En, además. en poco tiempo, ¿no? Bueno, pues ellos lo que han hecho ha sido aplicar una medida mucho más agresiva, por así decirlo, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Se sabía que el brote inicial estaba en la ciudad de Gauteng, que es un centro económico y social más importante que hay en Sudáfrica, y se decidió aplicar unas medidas muy severas de contención a nivel social, a nivel económico. Prácticamente fue un bloqueo lo que se hizo prácticamente de esa zona. Se decidió que el resto de las provincias no tuvieran medidas tan duras, tan restrictivas. Y esto ha sido un éxito, porque han conseguido frenar la expansión de la variante Omicron en poco tiempo. Claro que esto, aplicarlo a todos los países, con cada uno con una economía determinada y unas peculiaridades determinadas,
pues puede ser muy difícil. Es como si ahora nos dijeran, bueno, pues Madrid o Barcelona, pues habría que confinarla completamente, como Sí. pasó cuando la primera ola de la epidemia, para frenar la escalada de contagios. Y y Bueno, se ha demostrado que es la única manera que ha sí, sido un poco eficaz. sí, pero en este caso, y para no decir Madrid y Barcelona, Ujú. Cantabria tenía el pasaporte COVID y lo ha retirado. Sí, porque Cataluña no lo ha retirado. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que el virus es diferente en una zona que en otra? no, lo que son diferentes son los políticos, son las políticas que se aplican, ¿no? Ahí está. No Cuidado. hay, no hay. No, lo dice usted muy bien, Francisco, doctor Roig. No, son los políticos, no son los médicos, no son los sanitarios, son los Ujú. políticos. Dicen que asesorados por un comité de expertos, que imagino que alguien conocerá cómo se llaman esos expertos, Claro. pero son temas políticos, efectivamente. Sí. No, y resulta curioso todavía escuchar frases como, bueno, hay determinados sectores políticos, no hablo de España, hablo en Ujú, general de varios ujú, países, que ven como que es una buena oportunidad ahora el que mucha gente se contagie para conseguir la inmunidad natural sí, y frenar la expansión, y sin embargo otros no ven esto, digamos, adecuado, porque claro. lo que se ha visto es que, bien, una vez que tú te contagias por Omicron y pasa la enfermedad, la inmunidad natural que te queda Sí. es muy breve y existe la posibilidad de que te puedas reinfectar, a diferencia de otras variantes. Entonces, probablemente no sea una buena estrategia dejar Mm. que todo el mundo se contagie. Ya, pero ahora que acaba de decir esto de que la inmunidad, que eso siempre hemos tenido desde el principio, ¿no? ¿Hasta cuándo durará la inmunidad de Pfizer? ¿Hasta cuándo durará la inmunidad de Moderna? ¿La de AstraZeneca? O sea, esta era una de las incertidumbres. Los políticos están cambiando día a día y eso también crea una desazón en la gente. Ahora, lo último es que si una persona se ha contagiado, tiene 2 dosis de vacuna y se ha contagiado de COVID, puede esperar 5 meses. Hace 2 semanas era a 2 semanas, justamente. Es decir, estos cambios la gente no lo entiende, doctor Ruiz Vázquez. Claro, porque también hay una cosa que hay que entender y es que la investigación que se está realizando sobre todos los aspectos inmunológicos que rodean al COVID Sí. es muy compleja y cada día se está actualizando. Yo cada día estoy recibiendo continuamente actualizaciones sobre aspectos inmunológicos que un día te dicen una cosa y al día siguiente te la cambian o te la mejoran, ¿no? Bueno, Y hace poco, pues sabíamos muy poquito de la inmunidad de tipo celular y ahora estamos viendo que tiene una importancia extrema en el tema del COVID. Entonces, esto es lo que está haciendo que continuamente se estén cambiando un poco, no las instrucciones en política de salud a nivel de España, es que esto está pasando en todos los en todos los países países. Sí. porque Bueno, si nos ponemos a mirar las instrucciones que da el CDC de Estados Unidos, continuamente las bueno. están cambiando. Esto le da la razón a un amigo mío que decía es que vamos cada día, según por donde sopla el viento, vamos Mm. cambiando y se está haciendo con la sociedad la fase 3 de las vacunas y la fase 3 de la inmunización. El confinamiento es otro punto también importante. Ahora hay quien dice, no, 7 días bastante. Hay quien dice, no, con 4, porque oye, lo de la economía también. ¿Qué opina usted, doctor? A los 4 días todavía una persona es... Claro, otra cosa es, oye, si tú vas con mascarilla y la mascarilla la llevas bien puesta, no con la nariz al aire, que yo le tengo una manía tremendo a eso, tal, mantienes la distancia y te encuentras bien, no hay fiebre, bueno, pues puede salir, pero por un tema normal, los 7, 10 días deberían ser mínimo, ¿no? A ver, Ricardo, yo con el tema del COVID hay una cosa que he aprendido y es que hay que ser muy humilde. Ah, sí, 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 no, no, que Hay que ser evidentemente. muy humilde porque, digamos, lo que decimos Sí, ahora sí. puede cambiar mañana, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo, pero sí. claro, porque no sabemos lo que está por venir ni cómo va a evolucionar todo. Y entonces, digamos, la humildad es lo primero que tiene que marcar en todo esto, ¿no? Es lo que yo he aprendido. Entonces, por ejemplo, con el tema que dices del aislamiento, ¿no? Sí, sí. Claro,
al principio, pues rápidamente se marcó la pauta de los 10 días, porque se pensaba que actuaba pues un poco como el resto de variantes, Sí, ¿no? sí. Las más recientes investigaciones que se han hecho ya señalan que el periodo de contagiosidad de la variante Omicron también puede ser de 10 días. Y lo recomendable es que se mantenga un aislamiento domiciliario durante 10 días. Ahora bien, ¿se tiene que aplicar esta norma a todo el mundo por igual, suponiendo que todos somos clones? ¿No? No, no lo Pues somos, no, no lo somos, pues no lo no somos. debería ser así. Entonces yo soy de la opinión de que las políticas de confinamiento deben ser personalizadas, individualizadas en función de cada paciente, de sus dolencias médicas crónicas, Claro. de cómo se encuentra el paciente y que se utilice cada vez más y mejor el tema de los test de antígenos. Ujú. Y no tanto de la PCR, que eso ya se ha demostrado que sí que es una prueba gold estándar, una prueba muy eficaz, pero insostenible desde el punto de vista económico el hacer PCRs a todo el mundo. Entonces, el que se mejoren los test de antígenos, hay que recordar que ahora mismo en el mundo hay más de 500 marcas comercializadas de test de antígenos y no hay un estándar homogéneo en todas ellas. O sea, este es el tema importante, ¿no? Que se mejore este tema, que se mejoren los test de antígenos, que la gente los utilice y que cuando el test se negativice es cuando el paciente debe ser dado de alta. Puede ser a los 5 días, puede ser a los 7 o a los 10. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de esta variante de Omicron, que prácticamente casi la mitad de los pacientes que resultan infectados a los 5 días todavía son contagiosos. Todavía tienen una PCR positiva. O sea que esa política de, mira, a los 5 días vete ya a trabajar, probablemente sea equivocada, ¿no? Sea peligrosa, sea peligrosa. El tiempo se nos va y yo quiero hablar de la gripe. Y hemos quedado ya con el doctor Ruiz Vázquez el día 23 del mes que viene. Entonces ya creo que ya podemos hablar más de la gripe. Pero para entrar en la gripe, aunque sean 6 o 7 minutitos, el término gripalización que ha utilizado el gobierno, a usted en el oído, ¿cómo le suena? No, vamos a tratar la COVID a partir de ya como una gripe y va a ser una gripalización. ¿Cómo le suena como neumólogo esto? Bueno, a ver, a mí me parece un término erróneo totalmente, Totalmente. un término que no es exacto a la realidad científica. Si queremos utilizar un término que no sea el hablar de COVID o el de hablar de coronavirus, es más prudente hablar de infecciones respiratorias agudas y así no te columpias, ¿no? Ya. Entonces, no, y posiblemente, mira Ricardo, en el futuro, y esto ya lo están diciendo algunos expertos, posiblemente cuando se hable de políticas sanitarias, de control de este tipo de infecciones, habrá tantas que si el virus respiratorio sincitial, que si la gripe, Sí, que si el sí, COVID, que sí. si no sé qué, habrá tantas y tanta variedad que probablemente debamos meterlas a todas en un mismo saco con un único término y hacer una política para esas infecciones respiratorias todas iguales, porque se ha demostrado que las medidas que estamos utilizando actualmente de contención son válidas para cualquier tipo de infección vírica. Entonces, hablar de gripalización del COVID es mezclar términos, es banalizar la enfermedad del COVID y no creo que sea un término acertado. Este va a ser el gran instrumento para próximos años también, para próximas Sí. épocas sobre todo de frío, el invierno, aunque sean los meses de invierno, la mascarilla nos va a ayudar a todo, porque todos estos virus entran por vía aérea, por supuesto. La gripe, doctor Ruiz Vázquez, ¿qué nos dicen los datos del hemisferio sur, por ejemplo? ¿Qué nos dicen los datos si tenemos de otros países? El año pasado prácticamente no hubo gripe. Este año, ¿qué perspectivas tenemos a 25 de enero? Bueno, este año ya se está viendo que las cosas están cambiando y son diferentes y ya se está empezando a dibujar el panorama de lo que nos puede esperar de aquí aproximadamente al verano, ¿no?
Lo que se está viendo, y voy a poner el ejemplo de Francia, Sí. porque es nuestro país vecino y ya sabemos que el virus no tiene fronteras y que al final lo que pasa en nuestras fronteras nos va a acabar afectando a nosotros. Bueno, pues lo que está ocurriendo en Francia, como bien decías antes, el día 13 de diciembre ya se decretó oficialmente el inicio de la epidemia de gripe, Ujú. pero no, digamos, está brotando de una forma, digamos, aguda y brusca en este momento. Lo está haciendo de una forma lenta, de una forma progresiva, una curva que no tiene una forma de pico, de una gran ola, sino que empezó a mediados de diciembre en los países balcánicos, en el este de Europa, y muy lentamente ya se está extendiendo por el resto de Europa. A Francia ya ha llegado, de hecho hay 3 regiones, no hablo de provincias, hablo de regiones Ujú. importantes en Francia Ujú. que ya tienen decretado el estado epidémico, ¿no? Y en otras zonas están en fase preepidémica, pero yo digo, hay 3 regiones que ya están en fase epidémica y una de ellas es la zona de los Pirineos, es decir, que en muy poco tiempo Ujú. entrará en España. Lo que se está viendo en Francia es muy curioso porque desde que empezó la epidemia de la gripe, ha habido 78 ingresos en UCI Ujú. por el virus del tipo A, concretamente el H3N2, que ya avisábamos hace ya tiempo de que era la cepa que iba a circular este año. Sí. Bueno, pues ha habido 78 ingresos en UCI y curiosamente casi la mitad de los ingresos en UCI corresponden a chicos menores de 15 años. Y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención a las autoridades sanitarias en Francia, Caramba. que están, digamos, ya dando un aviso para que la población adolescente se vacune también de la gripe. Ha habido ya dos muertes entre estos adolescentes. Hay que recordar que la situación ahora mismo en Francia es de epidémica, pero están empezando. O sea, no han llegado ni tan siquiera a llegar al pico, ¿no? Pero lo que se espera es que haya un avance progresivo. Ya se ha visto algún caso de solapamiento de COVID con gripe también. Y sabemos que hay 2 cepas circulando, la A, que es el H3N2 y el H1N1. Bueno, pues se ha visto en algún paciente incluso las 2 cepas simultáneamente afectando al mismo paciente. Pero, Diego, lo más llamativo de todo es que está afectando la gripe en Francia ahora mismo preferentemente a adolescentes menores de 15 años y que ha habido 2 casos de muerte en niños menores de 5 años. Bueno, esto digamos que, ¿qué está pasando? Pues que el Omicron ha estado solapando un poco esta situación, pero que ahora mismo en cuanto empiecen a bajar los casos de Omicron, que se relajen las medidas y que la gente ya empiece a sociabilizar, entonces será el momento en el que hará acto de aparición la gripe. Como había hecho cada año, a excepción del pasado, que alguien decía Sí, incluso que había jerarquías entre los virus y que el virus de aquel momento, el Delta o el que fuera, pues era tan potente que no dejaba paso mm, al virus de la gripe. Es decir, pueden convivir los dos, ¿eh? sí, sí. ¿Y nos podemos contagiar de los dos a la vez? Sí, perfectamente. Sí, De hecho, ya ha pasado en Francia, sí, sí, hay sí. algún caso ya registrado. Sí. Eh, pero ya te digo, lo llamativo va a ser eso, que es muy probable que el brote En jóvenes, o sí. el incremento de casos de gripe se dé cuando empiece a bajar la curva de contagios de Omicron, que entonces ya dará paso a la gripe. Y nos vamos a encontrar con un problema. Nos vamos a encontrar con el problema de que tanto el Omicron como la gripe tienen los síntomas Iguales, muy, muy, muy semejantes. iguales. Y de hecho, si la gente va enferma a los centros de salud y no se tipifica de que está enfermo, pues habrá casos de gente que tenga gripe y se le diga que tenga COVID y gente que tenga COVID y se le diga que tiene gripe. Al final va a ser un lío. Seguro, seguro, porque el estornudo es el mismo, la fiebre puede ser la misma, el Ujú. dolor musculoesquelético es el mismo, con lo cual, efectivamente, ahí, pero a nivel médico se distingue, Mira, se distingue hay un claramente, dato, ¿no? hay un dato, Ricardo, que es muy, muy curioso de Francia. De los 78 ingresos que ha habido en la UCI Sí, hasta ahora sí. por gripe, 72
no se tenía conocimiento, no se sabía si estaban o no vacunados de la gripe. Ya. No se sabía, no había datos. Sí, sí. Bueno, la gripe es una... Hay un porcentaje de vacunación bastante bajo, ¿eh? Todo hay que Muy decirlo. bajo, muy bajo. Todo hay que decirlo. En Francia solamente está Sí. vacunado de la gripe el 14% del Sí. personal sanitario. Y es posible, doctor Ruiz Vázquez, que este año con tanta vacuna de COVID la gente diga, ahora la gripe ni pues menos. O sea que ese puede ser un peligro también, ¿no? Sí, al final lo que vamos es a banalizar la gripe Totalmente, y hay totalmente. que recordar que la gripe también lleva a la gente a la UCI. Bueno, yo quiero recordar que los primeros días cuando empezó a salir lo de Wuhan aquí con doctores, la gripe se lleva cada año 6, 7, 8.000 personas, sí es verdad, ¿eh? Se lleva cada año 6, 7, 8.000 personas, cuidado, no son ni 12 ni 20. No, esto es una gripe hasta que se descubrió que no era una gripe, que era otra historia. Don Francisco, le agradezco muchísimo su tiempo. En un mes actualizamos datos, si le parece, doctor Ruiz Vázquez, que ya estaremos el 23 de febrero, ya estaremos cerquita de la primavera, aunque estaríamos en plena época de gripe, pero ya seguramente con el Omicron prácticamente ya en etapa muy, muy, muy descendente, que es lo que deseamos, y ojalá que las UCI se vacíen y que los hospitales también se vacíen. Un fuerte abrazo, doctor Ruiz Vázquez, como siempre. Ha sido usted muy amable. Hasta dentro de un mes. Gracias, Adiós, gracias. Gracias. Aquí seguimos en Salud y Calidad de Vida. Aquí seguimos. Son las 8 y casi 49 minutos de la noche y estar ahí, como siempre, como casi todos los martes. El doctor Modest Guerola, angiólogo, cirujano vascular. Doctor Guerola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y el profesor Josep Ayue Creus, doctor en farmacia, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona en plantas medicinales y homeopatía. Doctor Ayue, profesor, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos hablando de todo lo que está sucediendo con el tema de las pandemias, del COVID, de la gripe, pero ya hace tiempo que estamos hablando, y esto me lo contaba el doctor Guerola esta mañana cuando charlábamos un poquito para preparar a ver de qué íbamos a comentar esta noche, pues que sobre todo en personas de edad avanzada, aunque yo lo extendería yo creo que a toda la población. Yo creo que los adolescentes también han padecido bastante todo lo que ha sido el confinamiento, todo lo que es el no poder disfrutar de lo que hay que disfrutar cuando tienes 17, 18, 19, 16 años o 20 años. Los problemas de depresiones, los problemas de ansiedades, los problemas mentales. Va a venir una tan manido el tsunami, ¿no? Una gran ola a la medicina pública y a la medicina privada de personas que se han quedado, que llevan 2 años en casa, doctor Guerola, profesora Ayue, por miedo. Y para el miedo, ahí sí que no hay vacunas, ni vacunas ni tratamientos. El miedo, pues mira, el que lo tiene, lo tiene. Pero problemas mentales y problemas físicos también, ¿no? Personas que nos han movido, que no han podido... ¿Esto cómo lo vamos a cotejar, cómo lo vamos a manejar dentro de unos meses, cuando ya, digamos, bueno, estamos en una media normalidad? No, esto no es un tsunami que venga, esto es un tsunami que ya está aquí y que lo estamos sufriendo. Y desafortunadamente esta complicación del encierro no se contempla. Ya en un programa que hiciste que se habló de que San Juan de Dios, aquí en Barcelona, el Hospital Infantil de San Juan de Dios, sí, había creado una unidad psiquiátrica sí, por el incremento brutal sí, de visitas de estos niños. sí. Pero aún y así, totalmente insuficiente. No, un hospital solo no puede dar al abasto con toda la población que sufre. Y si hablamos de personas de la tercera edad, tú decías, los jóvenes también lo sufren. También. Sí, pero es que la persona de la tercera edad, en muchísimos casos, no, además del aislamiento físico, tiene el aislamiento social. Muchas de estas personas no tienen WhatsApp, no están en las redes, o sea que en el momento en que se les encierra no tienen ni con quién hablar. Y eso es un problema muy grave.
muy grave. Porque recordemos que hay muchas personas de edad avanzada que viven solos o solas. Sí, algunas por voluntad propia y otras porque no les queda otra. Yo una de mis preocupaciones, y muy importante, y ahora que tenemos aquí al profesor Ayué, quisiera darle paso, es no podemos tratar a esas depresiones con los fármacos antidepresivos habituales que se recetan por los psiquiatras de la Seguridad Social. Es matar moscas a cañonazos, con una cantidad de efectos secundarios no despreciable. ¿Qué tenemos a nivel? Pero algo que sea, que lo note el paciente, a nivel homeopático. Es decir, le estoy preguntando al profesor Ayué qué tenemos en la farmacia a nivel homeopático o de plantas o lo que sea para no acudir a la farmacopea química para tratar una depresión. Especialmente si pueden ser infusiones, que es lo que a los abuelitos les gusta más. Profesor, ya a medida, ¿eh? Sí, no. Y me gustan las preguntas fáciles, ¿no? Porque evidentemente, como dice el doctor Guerola, ya hace un tiempo largo que en las farmacias se ha incrementado la demanda de ayuda para los problemas, digamos, de comportamiento o mental. Es decir, es la constante de es que no hay que lo aguante, está tan cerrado. Eso es una expresión súper habitual y evidentemente piden solución y soluciones hasta un cierto límite los hay, ¿no? Recordemos que en la farmacia siempre lo primero que se hace es valorar si lo que la persona te está expresando es un problema que requiere una visita médica, lo que llamamos cribaje médico, o no lo requiere. Si lo requiere, se desplaza a los médicos, que en esta época también tiene su complicación realmente a veces, ¿no? Quiero decir, y si no, si se considera que el problema puede, como mínimo, intentar abordarse y empezar a manejar, pues evidentemente tenemos soluciones, tanto en plantas medicinales. Yo quiero recordar que hay unas cuantas plantas con evidencias de primer nivel para el tratamiento de las depresiones menores, como es el caso del Hipericum perforatum, y también que en homeopatía hay tratamientos específicos. Recordemos que en homeopatía no tenemos tanto medicamentos homeopáticos, sino como medicamentos personalizados a cada persona. El médico homeopático es un médico que primero, digamos, perfila, ¿no? Establece qué paciente tiene entre manos y qué es lo que tiene que equilibrar, porque al fin y al cabo la homeopatía es una homeostasis, un equilibrio. Entonces sobre esto decide las diferentes posibilidades y mejoras. Quiero decir, no hay un tratamiento que podamos decir, como he dicho, por ejemplo, en el caso del Hipericum perforatum, no hay un tratamiento estándar, aunque sí que hay algunos productos, algunos medicamentos homeopáticos que se utilizan. Pero sí que los hay, y si el sistema permitiese utilizarlos, ahorraríamos muchos problemas al sistema y mejoraríamos la calidad de las personas, porque como ha dicho el doctor Guerola, ir a llegar a tomar un inhibidor de recaptación de serotonina, pues no es una escopeta, es un cañonazo. O sea, no tiene mucho sentido en primera parte. Por lo tanto, hay muchas posibilidades y es una cosa que una de mis quejas con todo el tema de la COVID ha sido que nos hemos cepillado cualquier cosa que no sean las benditas vacunas, ¿no? Sí, y entonces, claro, ¿por qué no estamos hablando de los estudios clarísimos de la actividad de la vitamina D o del zinc en las personas que cogen COVID o la reducción de contagiarse con COVID? Si está publicado en revistas como el Lancet, no es que esté publicado en la revista de al lado, son evidencias clínicas de primer nivel. Pero no se da paso, no interesa hablar de esta serie de cosas. Como tenemos plantas en China, se han hecho un montón de hacer estudios con plantas que evidentemente ayudan al sistema inmunitario, que es lo que hace falta. Recordemos que una vacuna auténtica es aquella que enseña a nuestro sistema inmunitario a defenderse. No la que estamos dando ahora. Lo acaba de decir el doctor Roy Vázquez, es decir, estamos aprendiendo día a día. O sea, dato de hoy, lo que ha facturado Janssen, que era la vacuna de un solo uso, año 2021, 2.116 millones. Ahora no sé si son de dólares o de euros, imagino que será de dólares, pero da igual.
Es una brutalidad de dinero. Creo que Pfizer lleva 18.000. Oh, no, claro, no, y Moderna, y los que seguirán, facturando. Yo no voy a ser el que critique que las empresas farmacéuticas, no voy a ser el que critique, aunque pueda no estar de acuerdo en la política que están haciendo, porque ante una pandemia mundial yo creo que el tratamiento tiene que ser mundial. Por supuesto. Y es indignante, vergonzoso, y me callo la palabra que iba a decir, que no estemos vacunando a todo el planeta, si tan importante es vacunar. Porque los que han apoyado económicamente a estas farmacéuticas han sido determinados países. Entre ellos, básicamente, Estados Unidos y Europa. Pues por cierto, es que no se nos llene la boca tanto de vacunar. No, porque una pandemia... Hoy los virus viajan en business, o sea, no es como antiguamente, una cosa en China, no, vamos, ni te llegaba. Bueno, o sea, espera, Ricardo, porque hay virus que se toman 2 años de vacaciones, como el de la gripe, los virus de la bronquiolitis, que también estaban de vacaciones, se han ido... Además, por lo que nos han dicho... Eso han dicho aquí expertos, que el año pasado hace un año parece ser que el coronavirus y el virus de la gripe estaban enfadados y no se hablaban. Había jerarquía. Ahora ya han vuelto a ser amigos, ya vuelven a hablarse entre sí. ¡Ay, qué bonita es la amistad! Lo que pasa es que estamos hablando a pre... que están investigando. Y todo lo que ya está investigado, que desafortunadamente no es un negocio para ellos, como decía el profesor Ayué, la vitamina D, etcétera, todo esto parece que queda apartado. O sea, esto no interesa. Vamos a buscar otra vacuna. Que eso sí que da dinerito. Yo me tomo vitamina D, zinc y selenio. Esto me lo ha recomendado el profesor Ayué. Lo que me tomo yo. El Immunity Exactamente. Hay más productos. La evidencia está clarísima en estas sustancias. Sí. No me he acordado, pero hace 2 días el British Medical Journal, que creo que es una revista médica bastante conocida, el editorial... Y prestigiosa en principio. Exacto. El antiguo director, la nueva directora, hacía un editorial pidiendo más transparencia general a todos los estudios con la COVID. Más transparencia, mire. Claro, y publicar de todo, no solo lo que interesa. Pero fíjese, profesor, usted ha pasado la COVID hace unas semanas. En teoría tendría que estar vacunado ya nuevamente. Ahora le han dicho que no, que se espere 5 meses. Pero eso, yo creo que debido respeto al doctor Roig, me parece que tenía el dato cambiado. Quiero decir, estaba claro que una vacunación de alguien que pasaba la infección no se hace antes de 6 semanas de ninguna manera, ¿vale? Ahora eso era evidente. Ya le hemos puesto lo de las 2 semanas, a los 5 pensemos meses. que el ritmo de vacunación no es una cuestión sanitaria, es una cuestión política, ¿vale? Sí. Porque se vacuna para intentar reducir la mortalidad, cosa me parece positiva, si es verdad, y reducir los ingresos y las UCI. Por eso se vacuna. Entonces, cuando parece que hace falta, pues se acelera el ritmo de vacunación. Para no hacer gasto sanitario, efectivamente. Ahora, como ya no hace falta, porque el pico va a ir cayendo y como es un pico tan subido, va a caer bastante deprisa probablemente, claro, ya lo que estamos es intentando alejar la vacuna para ¿cuándo? ¿Has contado 4 meses? ¿Cuándo es? 5 meses, junio. 4 o 5 meses, mayo, junio. Acordémonos ¿cuál era el pico de la primera ola? ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Mayo, junio. No me acuerdo. Vale, empezó en marzo, abril, mayo, junio nos dejaron ir. Bueno, pero empezó en marzo. Sí, exacto. Porque ya entrábamos en verano, entrábamos en época... No hicimos verbena en época calurosa. Hombre, claro que me acuerdo. Quiero rebobinar un momentito por el tema de la depresión, el tema mental. La sanidad española ha demostrado no ser tan brillante como creíamos. Cuidado, o sea, o no estar tan bien preparada. Los recortes. Como creíamos. Recortes, por supuesto, políticos otra vez. No. Pero perdón, doctor Guerola, el tema está en que no hay psicólogos, en que no hay psiquiatras en la sanidad pública. Si ahora tú vas a tu centro, a tu médico, consigues que te atiendan el teléfono y pides una consulta para, oiga, es que tengo una ansiedad que no da, te darán para dentro de 2 años. No solo es los recortes, es que no se han creado nunca estas plazas.
Nunca se ha tenido Si atención hacemos un al problema comparativo mental. con lo que hay en la Comunidad Económica Europea, que teóricamente somos parte de ella, y lo que tenemos nosotros, me parece que en el último comparativo que vi eran 5 veces menos. Sí. 5. Y te preguntas por qué. Ostras. Y te preguntas por qué. También es bueno, porque no se ha dado, no se han creado, no se ha puesto atención. Y eso no es de ahora. Esto llevamos muchos años ya con esta rémora de que tenemos, yo lo he vivido, un paciente con trastornos psiquiátricos graves, pedir un ingreso en un hospital psiquiátrico y decirme que, bueno, pues 3, 4 meses. Sí. Hay que ir a la privada, evidentemente. Es un aspecto que la salud pública en España nunca le ha dado tanta importancia como se merecía. Sí. Es decir, yo siempre he hecho la misma broma. Es decir, los americanos van todos al psicólogo y al psiquiatra, Sí. perdón, ¿no? Pero tanto, y en Europa también, mucho más que en España. Entonces, ¿no será que nosotros somos más felices que nadie? A ver, seremos mediterráneos, pero tampoco estamos inmunes a los trastornos, a los problemas mentales que requieren la ayuda de un especialista. Si es un psiquiatra, un psiquiatra, si es un psicólogo, quiero decir, es fundamental. Y eso aquí no hay. Es que fíjate que han aumentado brutalmente el número de suicidios entre gente joven. Y tanto. Y afortunadamente ahora se habla en los medios de comunicación del suicidio, que durante muchos años no se habló. Ahora monta todo el organigrama. Ya. Lo que decía el psicoanalista en Estados Unidos, no únicamente la gente va, sino que está muy bien visto, es un tema de estatus social. O sea, tú tienes te citan para una reunión y dices, no, es que tengo psicoanalista, oye, cambiamos la hora o cambiamos el día. El psicoanalista es inamovible. Psicólogo. Psicoanalista es palabras mayores. En Estados Unidos, van al psicoanalista, es lo que dicen ellos. En Estados Unidos utilizan este término. Psychoanalyst, o sea, pero bueno, es igual. Vamos a lo mismo, personas que intentan mejorarte sufrimientos mentales. ¿Cómo le llaman? ¿Al psiquiatra le llaman loquero? Sí. Exacto, sí. Pues imagínate. Sí, voy a loquero. Sí, pero esto es lo que te dicen. Yo en la farmacia lo he oído miles de veces. Sí, tuve que ir al loquero. Y yo digo que no. Usted ha ido a un médico que le trata una parte muy importante de su organismo. Pero el problema no es que también lo es, que le llame loquero, sino que es que la gente de alrededor dice, este está loco o está loca porque va al psiquiatra. Claro, va todo juntito. Va todo juntito. No se ha creado una cultura de atención a nuestro estado psicológico. No. Nuestras alteraciones psicológicas se tienen que solucionar en casa. Es un poco una vergüenza. Quizás se lo comentemos a algún amigo íntimo, pero no se lo comentaremos a la mujer, por Dios. Ahora que dice esto, estaba pensando, hoy he visto en la noticia de que quieren incluir dentro de la información sobre el vino sobre las posibilidades cancerígenas del vino. Y yo he pensado, sí, probablemente hay algún estudio que indica que el excesivo consumo de alcohol puede ser cancerígeno, probablemente, ¿no? Pero lo que te aseguro es que problemas mentales incrementados por uso del alcohol, eso sí que es un problema serio. Sí. En España y en toda Europa, Pero, o sea, aquí no se salva a nadie en toda Europa, Y en cambio la gente muchas veces llega al alcohol para evadirse de esos problemas mentales que nadie le da una solución. Solucionamos como no se cubre el agujero como tiene que cubrirse, que es con médicos, ¿vale? O con personal especializado, los cubrimos a la clásica. Lo encuentro más, tuvo un lingotazo. Claro, eso no es una solución. Eso es una perdición directamente. Porque no lo consideramos. Es la droga más nociva que tenemos en este país. El número de bajas laborales por alcoholismo es brutal. Y muertos por accidentes, muertos por patologías hepáticas, muertos por muchísimas cosas. Patologías cardíacas, cerebrales. Y medicamentosos, ni te lo explico. Sí. Pero claro, por €1 puedes conseguir un litro de vino. O sea que claro, lo tenemos al alcance de la mano. Un día tendremos que hacer un programa para ver lo que ha aportado la sanidad privada en toda esta pandemia. Que yo creo que no se ha puesto en valor el trabajo de muchos centros hospitalarios y de muchos médicos privados que se dedican exclusivamente a la medicina privada,
ayudando a ese déficit por recortes o etcétera de la sanidad pública. No se ha recogido, no se ha estudiado qué ha hecho la sanidad privada. Sabemos lo que hace la pública. Hay toda una serie de recolección de datos, de informes, de números de pacientes. En la pública no. Cada hospital, cada clínica, cada mutua sabe los suyos. Pero no tenemos un estudio global por un órgano independiente, ojo. Que eso es lo que necesitaríamos. Cuando de sanidad solo hay una, ni pública ni privada, hay una, la sanidad, pero en este caso me refiero... La estadística que sí conocemos es el incremento de inscripción a la sanidad privada que ha habido. A las mutuas, ¿no? O sea, de las mutuas privadas, tú dirás. Impresionante a la sanidad privada de las personas, porque cuando la sanidad pública pues no acaba de funcionar, quiere decir, la sanidad pública funciona bien en algunas cosas, pero en este caso no hay estructura suficiente. O sea, ya dejemos aparte el tema de los problemas mentales, que evidentemente no hay ninguna, pero en toda la demás estructura, incluso la sociosanitaria de atender a las personas en situaciones delicadas por toda la pandemia, es que no hay gente. ¿Sabes cuántas personas me han llamado porque tienen un síntoma banal que antes del COVID no me habrían llamado? Claro. Porque lo habrían dado por, bueno, no pasa nada, tú esperaré un par de días. Y ahora, en cambio, te llaman alarmados, doctor, que me he notado. Claro, normal, porque si ya ni la primera línea de atención sanitaria, sociosanitaria, porque la persona esté sola, porque claro, una persona que esté sola, evidentemente es un candidato directo a la ansiedad, y eso crea problemas. En familia. Que llama el esposo, la esposa, el hijo y te explica, oye, que me pasa esto. Si a esa persona no se le contesta, no se le da una respuesta, ese es un candidato a tener un síndrome depresivo. Sí, a quien empiece con ansiedad puede acabar perfectamente con depresión. Es una secuencia lógica y perfectamente descrita, por supuesto. Quiero decir, y sí, pero quiero decir, las herramientas no solo tienen que ser especialistas de tratamiento médico o psicólogos, sino también ya desde el principio que las situaciones en las que se puedan crear situaciones difíciles, de estrés, para ponerlo en palabras más habitual, tiene que haber soluciones que permitan que esa persona, que lo que antes cuando decía el doctor Oriola, que claro, esta gente no sabe ni hacer una videollamada para ver a sus nietos si es que los tiene. No. Claro, y eso es tremendo. O sea, la sensación de soledad en un sitio en el que sí que ve la tele y ve toda la comunicación que hay en el planeta, tiene que ser muy fastidiado. Josep, no lo digo para hacerte la pelota, ¿vale? Pero tenemos la suerte de las farmacias. Que muchos de esos casos que no tienen a quién comentarle el caso, que si no lo comentan se van a quedar con esto dentro que les va a ir corroyendo, tenemos la gran suerte de que tenemos una red de farmacias extraordinaria. La mayor parte, no digo todos, porque todos en un colectivo es imposible, pero la gran mayor parte tienen una gran empatía por los pacientes y van a recibir ese a poder hablar, poder explicarlo. Y en un gran porcentaje quedarán curados. Yo tengo un par de amigos que me han llamado diciendo, oye, ¿no puedes venir un rato para charlar con los que nos vienen a la farmacia, que vamos de cráneo, y contigo estarían contentos y tranquilos por la experiencia y demás? Y digo, en una he dicho, ya me vendré un rato cada jueves por la tarde que tengo un poco libre y te echaré una mano, porque la verdad es que con los TARSA, con todos los test de antígenos de reporte, con los de las escuelas, hay unas cuantas farmacias que van bastante en este momento ahogadas de trabajo, porque hacen trabajo prácticamente de voluntariado y la gente lo aprovecha, porque evidentemente, como dice Oriola, es súper accesible. Tú entras en la farmacia y nadie te dice nada. O sea, te dice, hola, buenas tardes. ¿Qué puedes dar? No te dice nada, pero te escucha, que es importantísimo. Claro. Es la bondad de la palabra, ¿no? El tema benéfico de la palabra. ¿Creen ustedes, doctor, profesor, farmacéutico, médico, farmacéutico, que los médicos y los farmacéuticos aprenderán de esto y se reunirán y dirán, oye, no puede haber
porque dicen que llegarán otras pandemias y que incluso pueden ser más letales. Yo no sé yo no tengo ni idea de los presupuestos del año que viene. Yo no sé si ha habido aumento en los gastos de sanidad o se han quedado igual o ha habido más recortes. Pero esto hay que poner una solución porque nos hemos quedado con los pantalones en la mano, ¿eh? Mi opinión, sí. No va a haber un consenso. No interesa. No interesa. Ojalá lo hubiera. Es complicado incluso a nivel operativo, ¿no? En Cataluña hemos conseguido establecer un convenio de colaboración entre los farmacéuticos de atención primaria y los farmacéuticos comunitarios de oficina de farmacia. Y ha costado bastante porque entre medio hay otras profesiones. Y aunque en persona a persona la relación entre farmacéuticos con los médicos del CAP, pues nuestras noticias son buenas en general. Quiero decir, cuando se conectan, oye, sí, ¿qué te pasa? Pim, pam. Institucionalmente, para utilizar una palabra un poco así, la cosa se complica. Yo no sé, digo, sí, yo señor. He vivido eso de atención primaria y con toda una voluntad y personas de la misma profesión, que por tanto tenemos muchas cosas en común, el sistema lo complica. Y esta pandemia, yo no sé qué aprenderemos, porque de momento solo hemos aprendido una cosa, que cada día había que ir haciendo cosas diferentes. Sí, sí. Y eso en medicina y en farmacia no va, porque nos gustan los protocolos, los procedimientos y una base en la que apoyarnos. Reactivos. A ver, ¿alguien de ustedes se atreve a decir cómo estaremos dentro de 15 días? Mejor. Bueno, pero no somos políticos, nosotros no lo podemos decir. Mejor. Esto no nos lo preguntes a nosotros. No, estaremos mejor. Os lo pregunto dentro del calor de la tertulia entre amigos que realizamos. Los científicos, los epidemiólogos lo dicen claro, estaremos mejor en cuanto a contagios. Bueno, así me gusta, que seamos optimistas. Claro, esto seguro. Óigame, en el último minuto, profesor Ayue, comunicación con la bolsa. ¿Cómo están las acciones del cannabis? Pues a ver, sigue estando en Estados Unidos, está bajo la bolsa de varias empresas. En Estados Unidos le llaman way down, para abajo. Sí. Way down, como la película. Sí, porque el problema es que cuando uno se lanza muchas expectativas sobre un producto, pues llega un momento en que el producto cae, ¿no? Y entonces el cannabis es una planta maravillosa, el doctor no está de acuerdo conmigo absolutamente, pero como siempre ponerla en su justa medida y con su justa cosa. Ayer precisamente estuve en visita en la primera instalación de una empresa catalana que tiene plantas para investigación y que parece que vamos a poder hacer algún estudio de uso compasivo. Quiero decir, estamos colaborando con ello. El uso medicinal, por supuesto, pero claro, quiero decir, si hablamos después del uso no medicinal, esa bolsa... Pues, doctor Guerola, profesora Ayue, ya oyen la musiquita, que ya es la amable invitación de Aleix Alari a que cerremos. Les emplazo al mes que viene, porque el martes es 1 de febrero. Así que hasta el mes que viene, amigos. Gracias, doctor Guerola, profesora Ayue, cuídense mucho. Buenas noches, Aleix Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos. Cuídense, buenas noches.